Hoy tenemos la presencia de la licenciada en musicoterapia del Centro Hirsch, Gabriela Echauri, que nos vino a contar de qué se trata la musicoterapia y cómo poder desarrollar esta actividad desde casa. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela. Buenas tardes, gracias, bienvenida. Gabriel, por este espacio. La verdad es que poder hacer divulgación de esta tarea, de esta disciplina, para mí es algo muy enriquecedor, poder contarle a la gente de qué se trata la musicoterapia, ¿no? Porque sabemos que la música nos ha acompañado a la humanidad desde los principios del surgimiento de la cultura y podemos analizarla desde distintas vertientes, la artística, la comercial, la espiritual, ¿no? Pero los musicoterapeutas nos encargamos de estudiar qué pasa en las personas cuando somos expuestos a un estímulo musical, ya sea cuando hacemos música, cuando producimos o cuando percibimos música. ¿Qué pasa en nuestro sistema nervioso? ¿Qué pasa en nuestro sistema cardiorrespiratorio cuando nos exponemos a la música? ¿Qué pasa con nuestro tono muscular? No, hay un montón de respuestas que se producen que son inconscientes y que las podemos experimentar. ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿No? ¿Cómo nos emocionamos a partir de las canciones que escuchamos? Y eso pasa desde cuando estamos en la panza de la mamá. Exactamente, a partir del desarrollo del sistema auditivo en etapa gestacional, esto ocurre y nos acompaña a lo largo de toda la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, una vez que la estudiamos desde esta perspectiva, es que podemos pensarla como un recurso válido para mejorar la calidad de vida de las personas. Bien. Y contanos, ¿en qué consiste, por ejemplo, la musicoterapia? ¿Se dan clases de musicoterapia? ¿En qué consisten? Sobre todo para la tercera edad, que es lo que nos ocupa, pero para toda la audiencia. Por ahí hay alguno que todavía no tiene 60, pero también quiere hacer uso de la musicoterapia. Exactamente. Y está muy bueno que lo conozcamos todos. Bien, bueno, por ejemplo, hablando particularmente del Centro Hirsch, que es al cual yo pertenezco y en el cual me desempeño como jefa de servicio, tenemos abordajes tanto individuales como grupales, ¿sí? De esto va a depender de la derivación médica, ¿sí? Trabajamos siempre en equipos interdisciplinarios para realizar nuestro trabajo. Por ejemplo, con personas mayores nos interesa trabajar puntualmente sobre el área de memoria, tal como mencionaba recién el señor Ángel, que tiene un espacio de taller de memoria. ¿Qué pasa? Hay canciones que nos recuerdan o nos remontan a cuando estábamos en la escuela. Canciones que nos hacen acordar a un ser querido. La canción con la cual entró mi esposa al altar. ¿Es cierto? Una canción que escuché cuando estaba de viaje. Todos estos datos hablan de la memoria autobiográfica. Y esto es irrepetible. Cada uno tiene un archivo propio, único, de historia musical, ¿no? Entonces, a partir de estímulos musicales podemos acceder a una serie de recuerdos que no son musicales, ¿no? Porque nos hacen acordar a personas, a lugares, a experiencias, a emociones que sentimos a partir de la música. ¿Cómo es una clase de musicoterapia, por ejemplo, o una sesión de musicoterapia? Bien. Bueno, nosotros le llamamos sesión, ¿no? Porque la pensamos dentro del ámbito de la salud, obvio, ¿no? Pero el trabajo que hacemos va a depender de la necesidad puntual de la persona, ¿no es cierto? Nosotros en primer lugar vamos a recabar información que nos hable de la historia vital sonoro-musical de esa persona, ¿no es cierto? Para ver cuál ha sido el rol de la música en su vida. Si ha tocado algún instrumento, si se ha involucrado en actividades de baile, si ha sido un oyente o un asiduo participante a shows, ¿no? Y a partir de eso pensamos qué podemos hacer en relación a su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en Hirsch tenemos personas que tienen un diagnóstico de demencia o de Parkinson o que se encuentran en rehabilitación por un traumatismo de cráneo, por un ACV o que se encuentran en cuidados de fin de vida. Entonces, pensando en su diagnóstico, veremos qué podemos hacer. Por ejemplo, hablemos del área motora, ¿no? Como recién comentaban, clases de tango, clases de folclore. La música nos invita a movernos,
¿no es cierto? Es casi imposible estar escuchando una música y no empezar a tamborilear o marcar con el pie, seguir el ritmo, es algo que todos podemos hacer. Entonces, mantener el movimiento activo, trabajar con marcha y música, y algo que particularmente me encanta, que es la ejecución terapéutica de instrumentos musicales, ¿no? Porque a través de el uso de tambores, de guitarras, de aerófonos, podemos trabajar las presiones, la fuerza, la coordinación, todo lo que es la motricidad gruesa y fina, la alternancia, la digitación en un teclado, mantener el cuerpo activo. Otra de las actividades que realizamos es el canto. Cantamos en primer lugar porque nos encanta cantar, pero además porque estamos trabajando nuestro control fonorrespiratorio, estamos trabajando en los casos en los que tenemos hipofonía, ¿no? Es decir, una intensidad vocal baja, o en los casos en los que tenemos presencia de presbiacusia o hipoacusia, estimulamos el sistema auditivo a través de la discriminación tonal y melódica. Así que el repertorio de actividades es amplio, es verdaderamente amplio, pero lo que nos interesa particularmente es que el tratamiento se diseña en función de la persona que tenemos frente a nosotros. Es decir, no vamos a recomendar 10 minutos de Vivaldi para mejorar el estado anímico, porque sí, ¿no? Como algo genérico, sino, bueno, ¿qué le gusta a esta persona? ¿Cómo podemos utilizar la música para motivarla a hacer algo que mejore su calidad de vida? Y contame, cualquier persona mayor que por ahí no tiene acceso a ir a ver a un profesional en musicoterapia, ¿cómo puede implementar esta técnica desde casa? Bien. Bueno, es un tema que me interesa aclarar muchísimo, ¿no? Porque me dicen, ay, estoy en casa, pongo música de fondo, o me pongo a limpiar y esto me motiva a hacer actividades de la vida diaria. Eso es excelente, eso lo hacemos naturalmente. Pero también podemos pensar en asistir a espacios sociales donde hay música, por ejemplo, un centro de jubilados. Podemos armar listas de intérpretes y de cantantes de acuerdo a épocas, a décadas, a estilos musicales. Por ejemplo, pensar un nombre de un artista y decir, bueno, ¿qué información sé sobre este cantante? ¿Con quién hizo un dúo? ¿En qué teatro lo fui a ver en alguna oportunidad? ¿No? Como empezar a ser creativos, y a veces hay un instrumento guardado en el placar de casa y lo podemos desempolvar y jugar con eso. La invitación siempre es al juego, es a la creatividad, a pensar que no hay una edad tope para aprender nuevas actividades, exactamente, y si no, a veces tenemos una mesa sobre la cual golpear, tenemos unos palos de escoba para acompañar con ritmo, y eso también está bien, ¿no? Seguramente. Gabriela, por ahí a veces la gente confunde un licenciado en musicoterapia y un profesor de música o alguien que se dedique a la música, pero no específicamente visto desde un punto de vista médico. Bien. ¿Qué los diferencia? Porque esto que vos me contás también lo podemos hacer todos desde casa, cantando, poniendo música, como vos decías, para limpiar, o jugando un bingo musical con las amigas. Podemos hacer un montón de actividades, pero calculo que ustedes, que son licenciados en musicoterapia, abarcan muchísimo más que lo que podemos hacer nosotros desde casa. Entonces, ¿cuándo un médico recomienda acudir a un licenciado en musicoterapia? Bien. Bueno, en principio la diferencia fundamental entre lo que es la pedagogía musical y la musicoterapia es la finalidad. A nosotros, los musicoterapeutas, no nos interesa fundamentalmente que nuestros pacientes aprendan algo musical, ¿no? Sino que consigan un beneficio en su salud a partir de una experiencia musical, ¿sí? No necesariamente voy a trabajar
con o una partitura o enseñando una digitación, sino pensando para qué quiero eso. Lo hago porque quiero que mejore su alerta, porque quiero mejorar la motricidad en sus manos, lo quiero porque quiero que cante para expresarse con mayor claridad, para que sea mejor su precisión articulatoria, dejando de lado el objetivo específicamente pedagógico de aprendizaje, que es excelente en sí mismo y que por supuesto que nos hace bien aprender cosas nuevas, pero nosotros lo pensamos en función de su patología, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿cómo llega la derivación? Generalmente la derivación, como les decía antes, llega a partir de los médicos, de los neurólogos. Por ejemplo, nosotros al trabajar con pacientes que ya están institucionalizados, tienen una etapa de evaluación de ingreso, de evaluación inicial por todos los servicios, y en esas evaluaciones se pesquisan algunos intereses puntuales. Por ejemplo, mi mamá toda la vida cantó óperas, ¿no? Ujú. Pero en este momento no tiene la forma de acceder de propia iniciativa a las mismas. Bueno, pensamos cómo sostener aquello que tanto placer le dio a esta persona, aún en una etapa de institucionalización, ¿no es cierto? De acercarle, de recordar con experiencias musicales su identidad, su subjetividad, ¿no es cierto? De seguir manteniendo algo de lo que siempre le gustó en su vida, ¿no? A veces nos Le consultan. ponemos música, el Sí. tipo de música que a ella le gustaba. Exactamente. ¿Cómo lo logramos esto? A través Exactamente. de recordarle, por ahí no va a volver a cantarlo, pero, Ujú. pero sí, Sí, pero poniéndole música o activando los sentidos de otra manera. exactamente, tenemos de pronto residentes que permanecen en un estado de somnolencia durante gran parte del día, pero frente al estímulo musical logran la vigilia, la Eso te iba a apertura ocular, preguntar. logran una sonrisa, y a veces eso es lo importante, ¿no? Que algo de esa persona se conecte a partir del estímulo musical que le estamos brindando. Pero bueno, hay diversas, ¿no? Intereses por los cuales nos consultan. A veces es: mi papá está deprimido, mi papá no hace nada, ¿no? Digo, bueno, ¿qué podemos ofrecer? Porque sabemos, y está estudiado, está basado en las evidencias científicas, que la música activa los sistemas de recompensa en nuestro cerebro. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar ese estado de ánimo? ¿O de qué manera podemos reducir esas conductas que son disruptivas, ¿no? Cuando hay agitación, por ejemplo. Está sumamente interesante la charla, Doc. Vamos a un corte chiquitito y volvemos y seguimos hablando. Muy bien, muchas gracias. Y volvimos. Doctora, me queda hacerte una pregunta que me encantaría que pudieras compartir con nosotros. A raíz de la musicoterapia y a lo largo de tu carrera profesional, en alguna patología específica, ¿qué avances consiguió la musicoterapia? Bien. Bueno, se me viene a la mente el caso de un residente muy querido por todos nosotros en Hirsch, que él, antes de vivir en esta residencia de larga estadía, había sido una persona muy sociable, viajero, guitarrero, participaba en peñas, asados, ¿no? Siempre el anfitrión de eventos. Y esto a partir de su diagnóstico de demencia frontotemporal y de su vivienda en una residencia de larga estadía, se vio interrumpido, ¿no? Este rol social, esta participación, este contacto con seres queridos, con amigos, una pandemia de por medio. Pero bueno, nuestro desafío era cómo hacer para sostener algo de sus intereses, de sus motivaciones, pese a la enfermedad y pese a la institucionalización. Que el paciente siga siendo quien fue toda la vida. Exactamente, exactamente. Y recabando la información, dijimos, bueno, tenemos que organizar un evento donde él pueda ser el protagonista, ¿no? Nos vino muy bien el festejo del 25 de mayo en la institución, así que nos pusimos a practicar a ensayar algunas canciones. El Sol del 25, por ejemplo, fue uno de los más pedidos. Y observábamos que durante las sesiones, durante la práctica, el ensayo de estas canciones, que posteriormente serían presentados en el evento grupal, nuestro residente se mantenía atento,
alegre, concentrado, evocaba nuevas canciones, Mira. evocaba recuerdos asociados a esas canciones, a su propia historia. Y por el contrario, este residente, si no se encontraba en una actividad regulada y acompañado con alguien con quien él tuviera un vínculo, permanecía deambulando, hablando a veces cuestiones incoherentes o manifestándose con agresividad hacia el personal. Pero Mira. todo esto desaparecía cuando él estaba conectado con su música, ¿no? Y una vez que el paciente se encontraba regulado, orientado en tiempo, espacio, persona, era capaz de poder participar y volver a retomar esas actividades que tanto le han gustado hacer. Qué Así bueno. que hicimos un lindo festejo ahora que hay mayor apertura y posibilidad de hacer actividades grupales con protocolo, distancia, Por barbijo, supuesto, higiene. siempre cuidando a las Excelente. personas mayores. Él pudo tener su peña del 25 de mayo, donde también comimos cosas Qué ricas, bueno. y él se lució con la compañía de las musicoterapeutas, porque no estoy sola en el centro, tengo una Me colega, imagino. Carolina Arcadutra, que me acompaña, y pudimos ofrecerle a él un espacio de ser anfitrión, de recibir a todos sus otros compañeros, que además esto generó en él la validación, ¿no? Porque después lo reconocían. Por supuesto. Ahí va Era el famoso. guitarrista, ahí va el musiquero, el cantante, ¿no? Y esto realmente para su estado anímico, para su autopercepción, su autovaloración, fue muy importante. Y fue Bien. algo sencillo, ¿no? Pero se pudo hacer. Seguro. Porque pensamos en él, ¿no? Pensamos en lo que él necesitaba para sentirse mejor. Buenísimo. Gabriela, ¿algo más que nos quieras decir y un mensaje para los abuelos? Bueno, nos encantaría recibir noticias, poder ir a visitarlos al centro de jubilados, ¿por qué no? Y que nos sigan en las redes, ¿no? Estamos en Facebook, en Instagram como Centro Hirsch, así publicamos todas las novedades, los los cursos que se dan a la comunidad de forma gratuita, las charlas, así que bueno, la invitación siempre es a que la música esté presente en nuestra vida y a sentir y experimentar sus beneficios. Y a disfrutarlo.